Vamos a los dioses de las naciones en el Nuevo Testamento. Colosenses 1, 16 al 17, como para tomarlo como base, dice lo siguiente: porque en él, esto es en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y no está hablando del aire, está hablando de seres. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Esta es la preeminencia de Cristo por encima de toda su creación, ya sea visible o sea invisible. Eso quiere decir que la Escritura misma nos enseña que hay un mundo invisible, y lógicamente lo que nos enseña el Antiguo Testamento es que hay un mundo invisible que le es leal al Señor, pero también hay un mundo invisible que le dieron la espalda al Señor. Antes de ir al Nuevo Testamento, déjenme aclarar un par de puntos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en algunas versiones, ustedes van a ver la palabra demonio. Y la van a ver que realmente es una mala traducción, porque no debería de ser demonio, sino que por lo menos debería ser la transliteración de la palabra en el original. Veamos un ejemplo. Siempre ahí en Deuteronomio capítulo 32. Dice el versículo 16, y se los leo tal cual está en la Reina Valera. Eso está en la parte izquierda de la pantalla. Le despertaron a celos con dioses ajenos, y aquí la palabra dioses ajenos es la palabra Elohim. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Y la palabra demonio está referenciada donde se traduce como demonio, pero en el original la transliteración de esto es shedim. Esa S con esa cosita arriba se produce como si fuera una sh, pero SH, no la che de champú, de chicharrón, sino de champú. Shedim. Bueno, aquí tenemos que ir a un diccionario especial, que no es un diccionario, esto se llama un léxico. Un léxico es un diccionario, pero de la lengua en el original. Un diccionario en español es del español y me define las palabras en español. Pero como la Biblia no fue hecha en español, sino que es una traducción, lo que tenemos que buscar un léxico que nos defina qué significa en la cultura, qué es ese, ¿cómo se llama? Ese ser que se llama Shedim. Aquí ya empieza a haber una contradicción, porque está hablando de Elohim, que son dioses territoriales, o los famosos patrones o santos patronales que conocen las naciones, y dice que sacrificaron a demonios. Realmente los sacrificios que se hacían eran a estos Elohim. No puede significar demonio en el sentido como nosotros lo hemos estudiado, que es la sustancia espiritual de un gigante. Un gigante es aquel que nació de un hijo de Dios, que es un ser espiritual, y se mezclaron con mujeres. Miremos el 87:17, que es la palabra shed en plural. Miren lo que dice que significa. Se traduce como demonio, pero es un espíritu malo, o sea, ser espiritual malvado que acepta ser alabado como si fuera Dios. Los demonios no buscan adoración para sí mismos. Los demonios lo que quieren es poseer un cuerpo humano, porque un día tuvieron un cuerpo humano. Pero los que buscan adoración para sí son los dioses de las naciones. Entonces, la palabra correcta debería ser no demonio, en los términos en que los cuerpos conocemos, sino que debería ser por lo menos shedim, que es el plural de shed, que significa estos seres espirituales, que son los mismos Elohim, que también son seres territoriales, que reclamaron adoración para sí mismos. ¿Preguntas aquí, hermanos? Hola. ¿Está claro el punto? Sí, pastor. Ok. Veamos otro. En
Segundo de Crónicas, capítulo 11, versículo 15, se habla también de demonios. Dice, y él designó sus propios sacerdotes. Esto es cuando Jeroboam divide el reino y él se establece en el reino del norte, en el reino de Israel. Y él estableció su propio sistema de adoración para que los 10 tribus del norte no tuvieran que venir a Jerusalén y, según él, contaminarse con la adoración al verdadero Dios, porque esa adoración iba a terminar uniendo los dos reinos. Y mire cómo dice, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos. Ya está viendo aquí que hay una adoración en lugares altos, que es una imitación al santo monte de Dios, al Edén, donde Dios se manifiesta. Este ya no es, ya solo las palabras me tienen que llevar a mí a decir cómo se llama, que se trata de un ser al que se le rinde adoración. Y para los demonios, pero mire la palabra demonio aquí. Aquí hay otra variante de demonio y es la palabra sherim. Y si vemos en la palabra, en cómo se llama, al lado derecho, en un léxico, dice que es un ídolo chivo, o sea que la representación de ese ídolo era un chivo, o sea, una divinidad representada en forma de chivo. Y ahí está la cita de Segunda Crónica, que es la cita que estamos leyendo. Dice, algunos cambian las vocales por puertas de demonios, o una cabra salvaje, sátiro, o sea, un espíritu que habita en zonas desoladas. Ya aquí, cuando se habla de que un espíritu mora en zonas desoladas, ya está hablando de un demonio. Acuérdense lo que dijo el Señor, ¿verdad? Demonio en los términos que nosotros lo conocemos. Un demonio, para su conocimiento, cuando no posee un cuerpo humano, habita en los lugares secos, es lo que dijo el Señor. Cuando el espíritu inmundo dice sale del cuerpo de un ser humano, va y vaga por lugares secos. Y se dice, ¿verdad? Que sabe que la casa que habitó un día está vacía, entonces dice, se trae otros 7 demonios, que son 7 espíritus inmundos que son peores que él, y dicen, vamos y habitemos esta posesión. Entonces, aquí sí, la palabra demonio tiene una traducción correcta. Entonces, vean ustedes que en la traducción, ya en el Antiguo Testamento, se le llama en algunas traducciones, independientemente, demonio a los dioses de las naciones, y también se le llama demonio a demonios. ¿Pregunta? Sí, aquí estos demonios también estaban adorándose, ¿o no? No, se usaba un chivo. O sea, el monte alto era donde ellos rendían, ¿cómo se llama? Pero no hay una relación directa a que esa, sino que, dice, se lo leo bien, otra vez, dice que, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios, para los becerros que él había hecho. En otras palabras, los becerros eran figuras que al igual como sucedió cuando iban en el desierto, le hicieron este becerro para que lo adoraran. Y vamos a ver un pasaje que dice precisamente que lo que estaba detrás de esos becerros eran demonios. Entonces, si bien es cierto, estos los judíos, en este caso los israelitas, los del norte, ¿cómo se llaman? Los adoraban. A ver, se lo pongo de otra manera. A ver, ¿se acuerdan cuando el Señor llegó a Gadara, donde expulsó al endemoniado gadareno? Amén.
¿por qué los demonios habitaban en esa región? Porque estaban bien a gusto, ¿verdad? Ahí no los molestaba a nadie, o sea, no los molestaba a nadie en el sentido de que no había ninguna... se movían en medio de la mentira, se movían en medio de los asal, en medio de los cerdos, y tenían a este muchacho, lo tenían cautivo. Los demonios le piden al Señor que no los vaya a mandar al abismo, sino que posean. ¿Y cómo se llama? Que posean a los cerdos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser? Porque ellos están acostumbrados a poseer un cuerpo humano. Pero ellos estaban de lo más tranquilo en ese lugar. Lo más probable que pasa cuando hay demonios alrededor es que también hay una figura de un Elohim. No sé si me estoy explicando. Como que los Elohim fueran los jefes de los demonios. Hola. ¿Alguien levantó la mano? ¿Jorge? Sí, tiene una pregunta. En ese momento, cuando estaban en ese monte que usted menciona, no estaban poseyendo ningún cuerpo entonces en ese momento. No. Aquí estaban nada más detrás de los becerros que Jeroboam había mandado hacer para, ¿cómo se llama? En lo que te dice, a ver. Eran los lugares altos que se habían mencionado. Un lugar alto es un lugar de adoración. Correcto. Entonces, el escritor bíblico lo que te está diciendo es, mira, aquí hay en ese lugar alto, que es una falsa adoración, te mueve un mundo espiritual que sirve para engañar a ¿cómo se llama? A las personas. Entonces, detrás de esos ídolos, tú tienes que ver que hay dioses de las naciones. Pero no quita porque están en contubernio junto con los demonios. Entonces, los demonios no están poseyendo a nadie ahí, pero están muy cómodos en ¿cómo se llama? En ese territorio. Están muy de la mano con ¿cómo se llama? Con los Elohim, que son parte de los dueños de ese territorio a quienes se le está rindiendo adoración. Claudia. Dice que en la nueva traducción viviente, ahí dice que donde rindieron culto a ídolos en forma de cabra, dice, y de becerro, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo que está diciendo es que aquí estos demonios no están ocupando un cuerpo humano, sino que utilizan esas figuras que han hecho para manifestarse. Exactamente. Pero porque hay una adoración a estos becerros, quienes están detrás de toda esta película tienen que ser los dioses de las naciones, los Elohim, los patronos. No sé si me explico. O sea que estoy entiendo, el que te manifiestan, hay manifestación de demonios, pero hay un ente superior a estos demonios que viene siendo un Elohim. No, o sea, son dos seres diferentes. El Elohim ya sabemos que es un ¿cómo se llama? Un hijo de Dios caído, correcto. Y el demonio es, ¿cómo se llama? El demonio es un gigante, el espíritu de un gigante. Exactamente, un espíritu. Entonces, aquí hay una mezcolanza de espíritus inmundos y Elohim, porque se mueven en el mismo ambiente de ¿cómo se llama? De engaño y de ¿cómo se llama? De confusión para las naciones. A ver, primero la hermana Carmencita, después Emma. Pastor, y entonces, ¿qué es lo que pretendió Aarón cuando les hizo el becerro para que lo adoraran? Si ellos tenían pleno conocimiento de Dios. Porque ellos venían acostumbrados, y lo vamos a ver en un pasaje. Me voy a reservar la respuesta
para más adelante. No. Emma, porque cuando hablas, y lo vamos a ver el pasaje, hermana Carmencita, solo acuérdenme que sí, cuando está testificando Esteban, dice Esteban exactamente a qué era lo que estaban haciendo, desde el punto de vista espiritual, no desde el punto de vista solamente de ser. Emma. Sí, tal vez, ¿verdad? Que el becerro es un Elohim creado por Dios, que le dio la espalda. No. El becerro. El becerro y los demonios que están atrás de Dios esos no son creados por Dios. Por sí, eso miren, lo que tenemos prohibido meternos en las profundidades de Satanás, pero solo déjenme decirles cómo hacían los rituales estas personas. Y no sé si ustedes han visto algún ritual en alguna vez, un ritual africano. Si ven un ritual africano, por ejemplo, en ese ritual africano alguien entra como en éxtasis. En ese momento, esa persona que se supone que es un medio es poseída por un demonio. Pero uno detrás de eso tiene que ver que hay un Elohim caído que le ha dado la espalda a Dios, que está controlando lo que se hace en esa región. No sé si me estoy explicando. Hola. Yo no entiendo, yo no entendí, pastor. Bueno, es un ser espiritual territorial, ¿verdad? Que tiene dominio en ese territorio. Exactamente, el Elohim es el jefe de ese territorio. El demonio es el que va a actuar en contubernio con el Elohim para poseer un cuerpo humano. El problema es que todas esas religiones, los sacerdotes, los medios, o lo que fuera, entran en éxtasis y, ¿cómo se llama? Son posesión de demonios, lo que sucede. Es una mezcolanza de las dos cosas. No sé si está claro, amados. Si gustan, seguimos y vamos a ir viendo más detalles de cómo se llama, del asunto. Entonces, la palabra demonio, lamentablemente, se usa para designar demonios de verdad, como los conocemos, o se usa también para designar a los dioses de las naciones. En algunos textos depende mucho de cómo se llama, de la interpretación, pero incluso desde los originales aparecen esos nombres diferentes. Es bien difícil saber determinar si se trata a veces de un Elohim o se trata de los demonios. Uno más o menos por la cultura debe darse cuenta que los demonios están ahí para poseer personas y los Elohim están ahí, los Elohim caídos están ahí para confundir a las personas, para desviar de la verdad a las personas, que no les resplandezca y luz del evangelio a las personas. Por ahí tomemos. No sé si estamos hasta aquí. ¿Hay alguien que se ha confundido, amados? Dentro de nosotros nos confundimos. Sí, yo estoy bien confundida. Es como que si tuvieran como una jerarquía, o sea, es decir, como que un Elohim estuviera en un orden superior. Claro, por supuesto. Si es que acordate que los Elohim son hijos de Dios, a los que en el Antiguo Testamento se les conoce como hijos de Dios. Claro que tienen una jerarquía alta en el mundo espiritual, ¿verdad? No nos vamos a meter nosotros sino que nos vamos a quedar con lo que dice la Escritura, que cómo funciona el mundo de las tinieblas, a saber, ni yo quiero averiguarlo. ¿Y Claudia? Mire, voy a hacer una referencia solo para ver si es comprendido. Satanás hace una copia y todos estos seres espirituales hacen una copia de lo que ellos conocen. El Señor soberano es nuestro Dios Padre celestial, ¿verdad? Correcto. Entonces, Él es el dueño de todo. Y para transmitir a veces sus mensajes utiliza ángeles y a veces utiliza profetas, ¿verdad? Pero entonces, prácticamente algo así es.
Elohim, que viene Exactamente. siendo el ser Exactamente. espiritual que tiene dominio del área, Correcto. utiliza a estos otros seres Ajá. espirituales que vienen siendo los demonios, ¿verdad? Ujú. Que son sus, digamos, los voceros, digamos, para dictar algo, no sé qué, ¿verdad? Ajá. Tal vez no voceros, sino que ejecutores de ¿cómo se llama? De la voluntad de estos fregados. Pero sí, por ahí van las cosas, por ahí van los tiros. No sé, Claudia, si quedó claro. Claudia Castillo. Más o menos. Uno es el jefe, los otros son los soldados. Los Elohim son los jefes, los demonios son los soldados de a pie. Los que hacen la parte operativa. Pero la parte operativa es el ser humano, porque un Elohim no va a poseer jamás a un ser humano, porque para él es como degradarse. No sé si me explico. Siempre que hay una posesión de un ser humano, no se trata de un Elohim, se trata de un demonio. Porque un Elohim es rebajarse, es como que si dijéramos Dios te va a meter en el cuerpo de un ser humano. Eso jamás va a suceder. Él tiene un cuerpo humano para manifestarse propio, para manifestarse visiblemente al ser humano, pero es él que tiene esa facultad. ¿Me explico? Sí, Bueno, sí. Ajá, sigamos. Vamos entonces a otras referencias en el Antiguo Testamento para que vean. Se le llama esto de, ¿cómo se llama? Figuras de cabra, querubines, que son seres territoriales, y también en la Biblia a los dioses de las naciones se les va a conocer como príncipes. Dice el versículo de Daniel, capítulo 10, versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Aquí está Gabriel revelando la voluntad de Dios a Daniel. Y mire quién es este príncipe. Este príncipe es Zar o Sharim, que es un ser sobrenatural. ¿Lo ven? Y en el léxico dice que es un príncipe, es un noble, o sea, un líder de gobierno y la sociedad con énfasis especial sobre su familia y sus relaciones de clase. Esto en el plano natural. Pero en el 4, que hace referencia a Daniel capítulo 3, dice, es un ángel de alto rango. ¿Estás viendo? Que los dioses de las naciones o estos príncipes, a ellos no les preocupa, ¿cómo se llama? Tomar posesión de un cuerpo humano. Lo que les preocupa es ser dueños y señores de territorio, porque ahí gobiernan los pensamientos de las personas y ocupan a seres de menor rango que también se rebelaron con ellos, incluyendo los demonios, para hacer sus fechorías. ¿Estamos, amados? Hola, hola. Sí, pastor. Amén. Ok, y también lo dice en Daniel 10:20, y dice el príncipe de Persia. Miren la referencia, príncipe de, ¿cómo se llama? De Persia, príncipe de Grecia. Están viendo que hay un ser sobrenatural de alto rango referenciado a un territorio. ¿Están viendo? Porque Persia es un lugar geográfico, es un imperio. Grecia es un imperio, es un lugar geográfico. Entonces, a un Elohim lo que le interesa es tener poder, tener autoridad sobre ese territorio y sobre la gente que está ahí. A los demonios no les interesa, el territorio les interesa poseer a los seres humanos. Vamos entonces sí al Nuevo Testamento, los dioses en el Nuevo Testamento. Si el Antiguo Testamento habla de estos Elohim, habla de demonios, también en el Nuevo Testamento vamos a encontrar referencias donde se habla del efecto que estos seres tienen sobre la predicación del Evangelio, porque ya en el Nuevo Testamento está hablando del reino del Señor. Veamos algunos pasajes. Mateo 12:28 dice, pero si yo, aquí le estaban acusando al Señor porque sacó un espíritu de una persona que era mudo y sordo. Entonces le decía, les dijeron los fariseos, vos por Belcebú. El Belcebú es el Satanás.
o por Belcebú que echa fuera los demonios. Y el Señor tiene que decir, mire, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, aquí, amados, solamente con este pasaje que nos está diciendo el Señor, nos dice claramente que en el mundo espiritual o pertenecemos al reino de Dios o pertenecemos al reino de las tinieblas. En blanco y negro, aquí no hay términos medios. ¿A dónde está la posesión que tienen estos Elohim y estos demonios? Lo tienen en el lugar donde el reino del Señor todavía no ha llegado a esta tierra. Pero cuando el reino de Dios llega, no hay lugar para demonios, no hay lugar para Elohim, porque ahora corazones, almas y territorios le pertenecen al Señor. Amén. 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 Otro pasaje, Lucas 22:53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste, esto es cuando llegan al Getsemaní a capturar al Señor, no extendiste las manos contra mí, mas esta, póngale atención a lo que va a decir el Señor, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. En otras palabras, el Señor voluntariamente está diciendo, me voy a someter a la autoridad de las tinieblas, pero con el fin que ya sabemos, que era destruir la autoridad de las tinieblas para que Él estableciera su reino en muchas vidas de las personas. Pero el Señor reconoce, el Señor, no es el apóstol Pablo, ni Pedro, ni Juan, Él reconoce cuando llega, mire, ¿por qué no me echaron manos cuando yo andaba libremente en el templo predicando todos los días? Pero vienen aquí a echarme mano de noche, a escondidas, como este montón de gente, como que no es criminal. Pero el Señor dice, en el fondo lo que está sucediendo en la parte física de este montón de gente que me viene a traer para llevarme preso es la potestad de las tinieblas. En otras palabras, ¿quién alimentaba los pensamientos de los religiosos? Las tinieblas. ¿Quién alimentaba el pensamiento de los seguidores de los religiosos? Las tinieblas. ¿Quiénes alimentaban los pensamientos de todos aquellos que rechazaron a Cristo? Las tinieblas. ¿Y quiénes son las tinieblas? Los espíritus Elohim, caídos, rebeldes y también demonios. Otro pasaje, Hechos, y aquí es donde está la hermana Carnecita, la referencia. Miren lo que sucedió. Aquí ya tenemos uno en blanco y negro. Este es Esteban declarando ante el concilio de los ancianos, declarando palabra de Dios para lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Cuando dijeron a Aarón, haz los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés nos sacó de la tierra de Egipto, no sabe. En el Antiguo Testamento, si no tomamos bien la lectura, parece que hicieron un becerro nada más. Hoy Esteban nos explica. Hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Hasta aquí, como que si se trataba de un becerro, algo físico que se puede ver con los ojos, se puede palpar con las manos. Y dice, versículo 42, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. ¿Quién es el ejército del cielo? Que hemos aprendido en estas semanas que hemos estado en línea. Seres celestiales. Pero los seres celestiales que son afines al Señor, que son leales al Señor, jamás van a permitir que se les adore, que se les sacrifique, mucho menos. Que es lo que Juan quiso hacer con el ángel que le estaba revelando. Vaya, cuando ve al ángel, dice, me postré para adorarlo. Digo el ángel, no. Yo soy un siervo igual que vos. Al único que merece adoración es al Señor. Y los entregó para que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Y sigue en el versículo 11. Entonces la gente
visto lo que Pablo había hecho, lo que está diciendo acá claramente Esteban es que había un Dios detrás de esta adoración. Y adivíneme de quién se trata ese Dios, de Moloch, que aparece en la escritura. Moloch era al que sacrificaban los niños, que lo representaban con una figura de hierro que se calentaba y se ofrecían los niños en sacrificio para Moloch. De eso está hablando, de cómo se llama el diácono, en este caso Esteban. Pero esto está viendo, amados, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se nos dice que aunque hay un objeto físico, no es a ese objeto físico que se le está rindiendo adoración, sino que hay entes espirituales detrás de eso. Lo mismo que sucedía allá en las montañas, ¿cómo se llama? Los lugares altos que hablaba en Crónicas. Son exactamente la misma figura. Lo que sucedió ¿cómo se llama? En el desierto. Miremos un caso específicamente del apóstol Pablo cuando él anda predicando. Hermana Carmencita, no sé si quedó claro el punto con lo de Esteban. Sí. Ok. Ahora miremos un caso que le pasó al apóstol Pablo. Entonces la gente, visto lo que el apóstol Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, porque él está ¿cómo se llama? En este lugar de Grecia. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, porque Pablo hacía milagros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Aquí no estamos en tierra de Israel, aquí estamos en tierra de otros dioses, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, Júpiter tenía un sacerdote, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Lógicamente Pablo y Bernabé no iban a permitir semejante cosa, ¿verdad? Pero no pudieron evitar que se les consideraran a ellos dioses de manera visible, hechos manifestados en carne y hueso. Pero se está viendo el efecto de los dioses de las naciones en el Nuevo Testamento. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades, que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, él ha dejado a toda la gente andar en su propio camino. ¿Qué es andar en su propio camino? Detrás del Dios de la luna, detrás del Dios del sol, del mundo, de aquí, de allá, y de toda esa perdición de dioses que se apoderaron de territorios y de pensamientos de las naciones. Otro pasaje, 1 Corintios 2, 7 al 8. Mas hablamos sabiduría, dice el apóstol Pablo, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hablando con la sabiduría de Dios, es lo que dice el apóstol Pablo. La que ninguno de los príncipes de este siglo, ¿se acuerda que el príncipe le llamaba también a esos seres territoriales? Conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Por qué nunca lo hubieran conocido? Porque ellos solo le estaban poniendo los clavos al ataúd, provocando el asesinato de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo venció sobre ellos, triunfando al resucitar, teniendo potestad sobre la misma muerte. Preguntas, amor. Otro pasaje que habla precisamente de esta realidad, 1 Corintios 10, 19 al 20. ¿Qué digo pues? Que el ídolo de madera, de yeso, de metal, es algo, o que sea algo lo que se sacrifican a los ídolos. Hace la pregunta, ¿verdad? Antes digo, dice el apóstol Pablo, que lo que los gentiles sacrifican, los demonios lo sacrifican y no a Dios.
y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. En otras palabras, estas imágenes, estas estatuas, estos ídolos, detrás de estos ídolos, de la parte física de estos ídolos, lo que hay detrás son entes espirituales que engañan a las personas, que esclavizan a las personas, que le dicen mentira a las personas, para engañarlos, para tenerlos esclavos de los pensamientos que estos seres espirituales quieren que no les resplandezca la luz del Señor. Efesios 1:20 al 23, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, o sea, en este mundo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es lo que está diciendo, amado, es que porque Cristo venció a las huestes de las tinieblas y nosotros somos el cuerpo de Cristo, el Señor nos ha dado también autoridad sobre el mundo de las tinieblas. O sea que no debemos tenerle miedo, sino que debemos tener autoridad sobre esta realidad espiritual que la Biblia no está negando. ¿Preguntas hasta aquí, no? Mire cómo lo pone Colosenses, si no hay preguntas, 1:11 al 14. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Cuando hablabas de Moloch, dijiste que detrás había demonios. O hay, o detrás, o detrás de una estatua, de una imagen, lo que hay es un Elohim. Es un Elohim, lo que pasa que así como en el Antiguo Testamento, es que así como en el Antiguo Testamento a los Elohim también les llaman demonios, en el Nuevo Testamento a todo lo que es espíritu maligno también se le llaman demonios. No hace distinción como en el Antiguo Testamento. Porque acuérdense que es otra lengua también, no es el griego. Pero, a ver, piénselo de esta manera. Fácil distinguirlo. Porque un Elohim, ¿qué es lo que quiere? Que se le rinda adoración. ¿Qué quiere un demonio? Poseer un cuerpo humano. Ahí está la clave. Okay. Y en combinación, inventan su propio sistema religioso, ¿no? Ajá, cabrón. Ok, gracias. Hermana Carmencita. No, yo, el pastor, solo una pregunta y estoy como que dudando. O sea que todas las imágenes, digamos, el Papa y todo eso son Elohim. No. ¿Por qué el Papa? Porque se le adora, se supone, pues. No confundamos. A ver, ¿qué es un Elohim? Un Elohim es todo ente espiritual que no tiene un cuerpo físico. Pero estamos hablando, ¿perdón? Se le adora. Pero es que, a ver, pensemos en el becerro de oro. El becerro de oro se podía tocar. Sí, claro. El becerro de oro lo podían ver. Sí. Pero el becerro de oro no hacía nada, estaba intacto. Él no podía hacer milagros, no podía engañar a la gente, no podía hacer nada. El problema es que detrás de ese becerro lo que está es un ente espiritual. Ese ente espiritual es el causante de que se engañen a las personas. El becerro ni siquiera habla, no dice nada. ¿Me explico? Pero el engaño el origen del engaño viene del ser espiritual, no del becerro. El becerro es nada más como una representación física del ente espiritual que está detrás. Por eso es que dice el apóstol Pablo, que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, realmente se lo están dedicando a los demonios. El problema no es el muñeco, el problema es lo que está detrás del muñeco.
¿Me explico? Entonces el Papa, aunque es de carne y hueso, lo vemos, lo tocamos, lo podemos ver y todo. El problema no es él, sino que los entes espirituales que están alrededor de él. No sé si quedó claro, Sumara. Sí, yo tengo duda en algo, pastor. O sea, como hasta qué punto soy yo la que llego a crear, o sea, no yo, o sea, en sí, nosotros los seres humanos, a crear ese ídolo. O sea, ¿cómo le puedo explicar? Es que existen las dos por cosas. ejemplo, muchas veces nosotros, digamos, ay, voy a dar una medallita, tal vez no estoy hablando como a la Virgen o algo así, sino que una medallita del trébol, porque es la buena suerte, y yo lo convierto como en mi amuleto, que si quiero un trabajo, o sea, pero esa parte, o sea, entiendo que va a haber alguien como un ser espiritual detrás de eso, pero también mi voluntad que le está dando como ese poder a esa, digamos, a esa medallita, ¿vaya? O a esa imagen, pues. A ver, el origen de esa falsa adoración son dos. Uno, que un ente espiritual vino y se le apareció a alguien y le dijo, yo te voy a hacer rey y sacerdote, le habló, así como Dios le hablaba a Abraham, estos entes espirituales le hablaban a estas personas, y que te voy a hacer aquí, que voy a hacer allá con vos y todo, y ya decían, te convertí en el centro de adoración, el ente espiritual a esa persona. Esa es una manera, el ente espiritual engañando a, ¿cómo se llama?, a los seres humanos. Ese es un origen. El segundo origen es lo que tú estás diciendo. Si es la medallita, pero es la medallita con el rostro de alguien, o con ¿cómo se llama?, con alguna leyenda, con alguna cosa que representa el mundo de las tinieblas, así aparentemente sea bondad. Entonces tú desconoces, no te ha hablado ningún ente espiritual, nunca te han engañado, pero vos crees a pies juntillas que eso es lo que te da la buena suerte, que ahí te dieron el trabajo, que ahí te dieron el ascenso, que porque andabas eso así. ¿Qué vienen los entes espirituales entonces? Te vienen detrás tuyo porque la idea de ellos es esclavizarte. Como por ejemplo, ¿verdad?, el famoso horóscopo. ¿Por qué es tan importante que los hijos de Dios no leamos el horóscopo? Porque es un instrumento muy sutil para esclavizar a las personas. ¿Qué se mueve detrás del horóscopo? Entes espirituales, porque son espíritus de adivinación. No sé si me explico, Claudio. Sí, pastor. Ok. Y el pastor, entonces también, no sé si me voy a meter en camisa de 12 varas, cuando... Ya está en camisa de 12 varas. Quizás, por preguntar, ¿verdad? No. Cuando la gente le cree a la gente profeta, ya ahí hacemos... Ya vio que hizo la correlación correcta. Exactamente. Ajá. Un profeta de verdad no es un adivino. No es alguien que de 10 le salen 8 las profecías, ni que le salen 5. Cuando es un profeta de Dios, dice el Señor tal cosa y sucede. ¿Cómo dice la Escritura que debemos tratar a aquellos que nos dicen cosas y no suceden? Que son mentirosos. Este es el gran problema, que porque no conocemos la verdad, es fácil caer en la mentira. Entonces usted tiene cristianos, cristianos, que tienen que ir a consultar al profeta hasta para ir al baño, que tienen que ir a donde fulano para que les digan no sé qué y que les profeticen no sé cuál. Ellos son esclavos de fulano, no buscan a Dios, porque si buscaran a Dios doblaran las rodillas en la casa y buscaran el rostro del Señor. Andan buscando quien les diga lo que quieren oír. Ahí se mueven espíritus de demonios. En la mentira se mueven espíritus de demonios. Por eso la iglesia es llamada a ser baluarte de la verdad. Esa debe ser
lo que ¿cómo se llama? Lo que distingue a la iglesia. Todo aquello que no es autorizado por Dios, y yo me voy a meter en camisa de 11 varas aquí, gente que convulsiona, gente que, ¿cómo se llama? Que solo es emociones y que no sé qué. ¿Está Dios en medio del asunto? ¿O estamos haciendo circo de las cosas que son sagradas, de las cosas que son santas? Cuidado. Pero cuando no conocemos la verdad, no, es que el Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de Dios jamás se va a mover en el desorden. Siempre el Espíritu de Dios va a ser ordenado. Y usted no ha visto lo que sucedió en Hechos 2. En Hechos 2, ¿no? Que la gente, los que llegaron a ver, pensaban que estaban borrachos, pero porque ellos les hablaban en las lenguas que ellos hablaban de ¿cómo se llama? De su nacionalidad. Porque eran judíos que habían nacido en el extranjero, como que si viniera un bicho que nació en Estados Unidos, habla español y habla inglés, y que alguien acá que jamás ha ido a la escuela le hablar en inglés. Y si, ¿cómo habla inglés? Esa era la gran sorpresa que había, pero todo era un orden, no es que había desmadre, no es que saltaban unos hermanos y brincaban y daban saltos y la chiripiorca espiritual y todo el rollo. No, ¿cómo se llama? No nos confundamos. El Señor es un Dios de orden. Si no miramos su creación, hasta los colores de la naturaleza coinciden, no ve uno distorsiones en los colores, en todo, porque es un diseño perfecto de Dios para bendición nuestra. Entonces sí, amado, todos aquellos que dependen del pastor para no sé qué, que dependen del profeta para no sé cuánto, que son que unción y que no sé qué, y que aquí, que allá, y no están los pastores enviando a la gente a buscar verdaderamente el rostro del Señor, es una vil y fatal mentira de Satanás. Dio justamente en el clavo. Y sí se metió en camisa de 11 varas. Okay, pastor, perdón. Sí, y entonces cuando llega alguien porque hay gente que se acostumbra a eso, a ir donde la profeta, y le resulta lo que la profeta le dijo, ahí sí que definitivamente está Satanás detrás de esta situación, porque esto aparta a la persona que va a buscar del dinero. Correcto, exactamente. Más les responde lo que ellos quieren oír, más se alejan de buscar a Dios. Correcto, exactamente. Siempre que yo desvío mi atención del Señor, estoy yendo por un mal camino. Así se llame, no quiero decir nombres de pastores famosos, pero ni de profetas, ni de nada, ni de apóstoles, ni nada, pero si ese ministerio me hace depender a mí de ese ministerio y no del Señor, es algo equivocado. Es del diablo, no es del Señor. Exactamente. Bueno, veamos, porque ya se me hizo tarde. Colosenses, este pasaje es tremendo, que habla de la autoridad que el Señor nos ha dado sobre esto, porque Él lo venció en la cruz del Calvario. Dice la Escritura: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué es la potestad de las tinieblas? Todos esos elohimos, todas esas tradiciones, todas esas cosas de religiosidad, todas esas cosas que traíamos cuando venimos. ¿Y qué pasó? Y el Señor nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Usted está viendo que hay un mundo de tinieblas y está el reino de Dios. Y aquí no hay tales, o somos de un lado o somos del otro. Yo no puedo estar en medio de los dos reinos. O soy del reino de la tiniebla o soy del reino de la luz admirable del Señor. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha, dice el apóstol Pablo, contra carne y sangre. El problema no es la gente, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las regiones celestes es el ámbito espiritual, lo que nosotros no vemos con nuestros ojos físicos. Más claro no canta el gallo, ¿verdad? Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Adivínenme qué son esas fortalezas. Derribando argumentos. A ver que estas fortalezas que provocan argumentos y toda altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. ¿En qué se distingue, amados? Donde hay una fortaleza establecida, en que hay gente que a pies juntillas cree en una mentira. Yo lo voy a volver a repetir. En que hay territorios, y por territorio está hablando incluso de iglesias, que creen a pies juntillas una mentira como que si fuera verdad, e incluso irían hasta morir por esa mentira, creyendo que es mentira. Pero eso es altivez, esos son argumentos que se levantan en contra del conocimiento verdadero de nuestro Dios. Amén. Amén, pues. Bueno, Amén. ¿qué sucedió con todos estos entes espirituales para que el Señor pudiera avanzar su reino? Miremos lo que dice Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Porque no hay otra manera de rescatarnos, sino perdonándonos todos los pecados. ¿Y qué son todos los pecados? Los de ayer, los de hoy y los de mañana. Porque todo significa todos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, toda la sentencia de muerte que había sobre nuestra vida, porque éramos pecadores, el Señor la clavó en la cruz del Calvario y pagó nuestra deuda por completo. Y miren lo que sucedió con eso. Y despojando, ¿qué significa despojar? Quitar toda autoridad. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que estos pensaron que era para la destrucción del Señor, era para ponerle los clavos a su propio ataúd. Y a partir de que Cristo resucita, toda autoridad le es dada en los cielos y en la tierra. Y aquí comienza una nueva era para la humanidad, porque ya no está el ser humano bajo la potestad de las tinieblas o las naciones, con excepción de Israel, porque es el único lugar donde estaba el reino de Dios. Todo el resto de naciones están bajo la potestad de las tinieblas, pero Cristo viene, quita las llaves de la muerte y del Hades, triunfa sobre ellos en la cruz del Calvario, y todo aquel que cree en él es libertado del poder de las tinieblas y es trasladado a su reino glorioso para esperar que el reino eterno se establezca cuando él regrese. Pregunta basado en este texto, y con eso terminamos, porque ya se nos hizo noche. ¿Estos seres espirituales tienen autoridad todavía o no tienen autoridad? Sí, y tienen todavía. ¿Sobre quiénes? Sobre los que se lo permiten. Sobre los que no quieren conocer la verdad. Sobre aquellos que todavía no quieren que la luz del Evangelio les resplandezca. Sobre aquellos que todavía andan confundidos, que creyendo que el Evangelio se trata de peace, de prosperidad, que Dios me va a dar carro, que Dios me va a dar casa, y que Dios va a hacer un montón de cosas conmigo, y si Dios no las hace, entonces yo me voy de la iglesia. Y Claudia Castillo. Hay algo ahí, pastor. Nosotros como hijos de Dios, o sea, sí estamos firmes, bueno, y a través del conocimiento vamos entendiendo que en algunas cosas no debemos caer. Pero en nuestra misma debilidad, muchas veces nos ha pasado tal vez que hay alguien que, hablemos pues abiertamente de alguien que nos profetiza algo, ¿verdad? Y yo estoy en añoranza de que, un ejemplo, que quiero mi visa. Y viene el hermano y me dice, y declaro que los papeles le salen y así va. Entonces, yo en ese momento, mi misma debilidad de lo que yo quiero,
yo vengo y creo en eso, ¿verdad? Pero, o sea, yo sí soy, puede ser que luego yo reflexione y diga, Señor, o sea, estoy como quitando mi mirada de ti y más creyendo a ver qué es lo que me va a decir la persona. Pero en ese momento, o sea, sí tengo como, o sea, porque cuando hablamos de que estoy en el Señor o no estoy en el Señor, pero en ese momento en el que yo cometo el error por mi debilidad, o sea, yo sigo permaneciendo dentro de la cobertura de Dios. Por supuesto, por supuesto. Dios sabe que, ¿cómo se llama? Que hay ciertas cosas, como por ejemplo le pasó a Pedro. El Señor lo ve caminando sobre las aguas y dice, Pedro, Señor, si eres tú, haz que yo también camine, ¿verdad? Y dice, Señor, venite. Cuando puso los ojos en el Señor, no pasaba nada, él caminaba. Pero cuando vio la tormenta, se empezó a hundir, pero el Señor no lo dejó, ¿verdad? Y lo hubiera dejado ahogar si estuviéramos en problemas todos los cristianos, porque eso quiere decir que Dios no tiene misericordia en nuestras vidas, pero Dios conoce nuestra debilidad. Otra cosa, más, el Señor al que es niño lo trata como niño, al que es adolescente lo trata como adolescente, al que es maduro lo trata como maduro. Eso quiere decir que el Señor en su inmensa misericordia trata con nosotros de tal manera que vayamos creciendo en nuestras convicciones y que vayamos afirmando nuestros pasos en nuestra fe para con Él. Pero es parte de un proceso. No debemos tenerle que nos vamos al mundo por ese, porque ¿cómo se llama? Porque estamos ahí trastabillando en algunas cosas todavía, de ninguna manera. Por eso dice, cuando el Señor nos rescata, nos traslada a su reino. La cosa es que yo tengo que buscar y hacer lo que me dice el Señor que debo hacer en su reino para no caer en el engaño de cómo se llama, que viene del mundo. Ok, me queda claro. Ustedes ven, la mesa del reino de las tinieblas está servida desde el capítulo 1 al capítulo 11. La serpiente, la muerte, el pecado, la expulsión del reino del Señor, los gigantes, los demonios, los ¿cómo se llaman? Los Elohim. O sea, y todavía nos preguntamos por qué estamos como estamos. Bueno, y es un despelote el que hay en el planeta. Por lo mismo. Ok, amados. Y el Señor les bendiga.